La forma para tomar la presión en forma digital, que son los dedos. Y vean cómo se toca, pero tengo que tocarme primero la punta de la nariz para ver cómo es la tensión para poder yo tocar el ojo. Y tengo que comparar, toco este y toco el otro ojo y veo la diferencia si está duro o no está duro. Ahora vamos, ya vimos cómo se toma la presión. Ahora vamos a hacer la gonioscopía. ¿Para qué? Para ver las estructuras que tiene el ángulo. Y ese ángulo se llama ángulo iridocorneal, que se encuentra en la línea, en el limbo esclerocorneal. Y tiene 4 estructuras: la banda ciliar, el espolón escleral, el trabéculo, y en el trabéculo está el conducto de Snell, y la línea blanca. 4 estructuras. Cuando tiene todas estas estructuras, hablamos de un ángulo abierto. Si carece de una o dos, hablamos de un ángulo estrecho, y si no tiene, ángulo cerrado. Entonces, apréndanselos. Banda ciliar, espolón escleral, trabéculo y línea blanca. Las 4 partes que tiene el ángulo iridocorneal. Ahora, para hacer esto, tengo que tener un lente de 3 espejos. Esto sería la cara anterior. Aquí está 1, 2 y 3 espejos. Y esta es la cara posterior. Y en esta cara es la que voy a introducir al paciente para que tenga contacto con la córnea. Y aquí está, miren. Este es el lente y ya lo metí y estoy tocando la superficie de la córnea. Y a través de estos lentes estoy viendo el ángulo, las 4 estructuras que tiene. Y aquí vemos un esquema, miren. Esto sería la pupila, esto sería el estroma del iris, aquí sería, miren, aquí sería donde está el ángulo iridocorneal. Y entonces estudio las 4 partes y me voy de la superficie anterior, me voy con la banda ciliar, es esto. Esto blanco sería el espolón, esto negrito sería el trabéculo y esto sería la línea blanca. En este cuadrito, en este espacio, tiene las 4 partes que tiene el ángulo. Ahora me voy aquí en este espacio, ya no encuentro la banda ciliar, que es esto, miren. Ya desapareció aquí. Lo único que estoy viendo, una parte del espolón, el trabéculo, que es lo negro, y esto sería la línea blanca. Esto. Ya no tiene una estructura. En este espacio, aquí se perdió la banda ciliar, mire. Esto ya no lo tengo acá. Ya no tengo el espolón acá. Lo único que se ve sería el trabéculo, la línea blanca. Tengo 2 estructuras ahí, ¿ve? Y aquí prácticamente se pierde la banda ciliar, que es esto. No hay. El espolón tampoco hay. Aquí, no hay. El trabéculo tampoco. Y lo único que veo, una parte de la línea blanca. Y en este espacio no hay nada. Entonces, por eso se habla de un ángulo abierto, ángulo cerrado o ángulo estrecho, dependiendo del número de estructuras que yo encuentre en el ángulo iridocorneal. Ahora, en un dibujo, esto sería la banda ciliar, miren. Esto blanco sería el espolón. Todo esto sería el trabéculo. Y esto sería la línea blanca. Las 4 partes que tiene el ángulo. Ahora, ¿para qué me va a servir ese ángulo? Ahí es donde se va a drenar el humor acuoso. Por ahí va a salir el humor acuoso. Y el humor acuoso se produce a nivel del cuerpo ciliar. Aquí, a través de los procesos ciliares, que son el número de 70, 80, estas están produciendo humor acuoso. Y ese humor acuoso sigue un camino que se tiene entre la cara posterior del iris y la cara anterior del cristalino, llegan al orificio pupilar, ocupan el espacio de la cámara anterior, y una vez que ya ocupó, tiene que salir. Y hay 3 vías donde se sale. La principal sería la vía trabecular, que es esta. La otra sería la vía ubioescleral y también puede absorberse a través del iris. Entonces sale por 3. Por la vía trabecular, por la vía ubioescleral y por el iris que se absorba, ¿no? La principal es esta.
Entonces, ahí es el drenaje del humor acuoso. Y entonces, la salida del humor acuoso, acuérdense que la red trabecular tiene poros, y estos poros sirven como un filtro, pero aparte de eso tiene un músculo, y que ese músculo hace que se contraen, y al contraerse abre los poros para que permite la salida del humor acuoso, ¿no? En el conducto de Sleng, que se encuentra en el trabéculo, aquí el conducto de Sleng está en el trabéculo. Entonces, ahí tiene 30 conductos colectores, 12 venas acuosas que conducen el líquido al sistema venoso. Y la otra salida sería el tejido uveoescleral, ¿no? Y entonces aquí vemos, mire, viene del cuerpo ciliar el humor acuoso, que están con flechas, pasa entre el iris y el cristalino, llega a la cámara anterior, la ocupa y tiene que salirse aquí, mire, donde está el cruzor. Y aquí está un puntito negro, miren. Ahí es donde termina la córnea y la esclera, es el limbo esclerocorneal. Ahí está el limbo, las estructuras de drenaje del humor acuoso. Ahora, el humor acuoso es un líquido claro que llena las cavidades anteriores y posteriores. Tiene un volumen de 250 microlitros y la velocidad de producción es de 2.5 microlitros por minuto. Ese es lo que está produciendo. Se está produciendo de humor acuoso. Entonces, acuérdense que el volumen es de 250 microlitros, la velocidad de producción es de 2.5 microlitros por minuto, ¿no? Y entonces, aquí lo vemos, miren. Aquí se produce el humor acuoso en los procesos ciliares, viene aquí, viene acá, y aquí está, miren, donde se une, aquí está la córnea y aquí sería la esclera. Aquí se une, aquí están las estructuras que acabamos de mencionar. Y entonces, cuando hablamos de un ángulo abierto y cuando hablamos de un ángulo cerrado, hablamos de ángulo cerrado cuando existe una obstrucción anatómica, ¿sí? De esas partes que mencionamos del ángulo. Aquí, cuando hablamos de ángulo abierto, cuando la obstrucción es funcional, no anatómica. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, el glaucoma de ángulo cerrado sucede así. Se produce el humor acuoso. Y aquí viene, mire. El iris encuentro que está totalmente pegado al cristalino. Está pegado totalmente al cristalino. Y entonces, al pegarse el iris con el cristalino, pues ya no deja pasar el humor acuoso. Y el humor acuoso tiene que regresarse hacia la cámara posterior, que es en el vítreo, ¿sí? Y en ese momento que está, que el humor acuoso tiene que empujar al iris. Y aquí vemos córnea, ¿sí? Y entonces, cuando ese líquido del humor acuoso no sale no sale por la vía uveoescleral, entonces se mete hacia la cavidad vítrea. Y entonces hace que aumente la presión del globo ocular. Y la parte más sensible del ojo es a nivel de nervio óptico, no en las paredes de la retina, sino que es a nivel del nervio óptico. Ahí es donde se daña principalmente. Entonces, ¿qué es la presión intraocular? Es la resultante de la cantidad de humor acuoso producido y la cantidad filtrado. Así como se produce, así tiene que salir. Lo que se produce se tiene que salir. Y la presión normal varía entre 10 a 21 milímetros de mercurio. Como término medio, 15. Pero varía de 10 a 21. Término medio, 15. Aquí tenemos, acuérdense que en el ángulo cerrado es una obstrucción anatómica. En el ángulo abierto es una obstrucción de tipo funcional. Y aquí vemos, mire, un glaucoma de ángulo abierto. Se produce, se viene líquido, pasa con facilidad
llega a la cámara anterior, la ocupa y tiene que salir por la vía uveal. Pero no sale lo que debería salir, ¿sí? Sí, así como los pacientes que tienen insuficiencia renal y cuando les hacen diálisis, dice, póngase 4 litros, le van a poner 4, y esos 4 litros tienen que salir. Pero si se le queda un medio litro, pues ya no, ¿verdad? Así tiene que ser esto, ¿no? Todo lo que se produce tiene que salir. Y aquí hay una dificultad de tipo funcional. Por eso se produce glaucoma de ángulo abierto. Y es el más malo. Si a mí me preguntan, doctor, ¿qué es la presión intraocular? Porque eso te lo dice. ¿Cómo define usted o qué cree usted que es la presión intraocular? Pues es la presión que tiene el ojo. Pero ¿cómo lo define? ¿Cómo lo define? Y la definición es el resultado del aumento excesivo de la presión dentro del ojo. Y la voy a abreviar como PIO, presión intraocular. Entonces, si a mí me preguntan qué es la presión intraocular, es el resultado del aumento excesivo de la presión dentro del ojo. A eso le llamo presión intraocular. Y entonces, si ponemos un ejemplo, miren, este es un recipiente, tengo una llave de agua y este recipiente se llena y lo que se está entrando tiene que salir. Ese es lo normal. Ahora tengo este recipiente, tengo una llave abierta, pero esta llave está cerrada. Y entonces lo que está pasando es que ya no sale y tiene que regresarse hacia la parte posterior, ¿no? Y en agonoscopía tengo que estudiar las estructuras de la agonioscopía. Y entonces me voy, esto sería la pupila, mire, esto sería la cara anterior del iris, aquí sería la raíz del iris, ¿no? Entonces aquí tenemos los procesos ciliares, esto sería lo blanco, el espolón, esto sería el trabéculo y esto sería la línea blanca. Entonces se trata de un ángulo abierto. Aquí vemos, mire, un paciente, aquí está la pupila, el estroma de la cara anterior del iris, y aquí ya no encuentro la banda ciliar, ya no encuentro el espolón, ahora encuentro el trabéculo y la línea blanca. Ya tengo 2 estructuras. Aquí tenemos un paciente que recibió un traumatismo, mire, y ese traumatismo que le provocó una ruptura a nivel de la raíz del iris. ¿Sí? Pero se trataba de un ángulo abierto, porque si aquí lo vemos, mire, bandas ciliares, trabéculo y línea blanca. Pero este paciente, tarde o temprano, va a desencadenar un glaucoma. ¿Por qué? Porque aquí va a crear fibrosis y me va a tapar las estructuras. Esto sería la banda ciliar, mire, cómo se representa. Aquí veo la pupila, veo el estroma y no veo ninguna estructura del ángulo irido corneal. Se trata de un ángulo cerrado. Aquí veo, mire, la pupila, el estroma. Aquí no veo nada de las estructuras del ángulo, ¿no? Y se trata de un ángulo estrecho o cerrado. Ahora, el otro método de exploración sería el fondo de ojo. Y en el fondo de ojo voy a estudiar la coloración del nervio óptico. El tamaño de la excavación, que normalmente debe ser de 4 a 5 décimas, fíjense, apréndanselo, 4 a 5 décimas. Rechazo vascular y vasos en gancho. Entonces voy a estudiar 4 partes. Coloración del nervio óptico, tamaño de la excavación, rechazo vascular y vasos en forma de gancho. Esos 4 datos, si yo los encuentro, en ese momento ya le digo, probablemente tiene usted glaucoma. Y para eso tengo que tener el oftalmoscopio, que ya lo vamos a usar a partir del martes. Y entonces aquí estoy explorándolo con el oftalmoscopio. Y la técnica ya me la dijeron, que si voy a explorar el ojo derecho del paciente, yo tengo que agarrar el oftalmoscopio con la mano derecha, con el ojo derecho del médico, que sea ojo derecho, mano derecha, agarrando el oftalmoscopio. Ahora, ya estoy viendo el fondo de ojo. Veo el color de la retina,
veo la parte más oscura, que es la mácula, que todo esto sería el lado temporal. De aquí para acá sería el lado temporal y de aquí para acá sería el lado nasal. Y entonces le veo todas las cualidades que tiene el nervio. Tiene la forma redondeada. Los bordes son nítidos. El tamaño mide 1.5 milímetros. El color aquí del lado nasal es más, un color más rojizo y en el lado temporal es amarillento. Ya me está dando. Veo la excavación, cuánto mide. Y entonces aquí tengo varios nervios, mire. Esto es un nervio que tiene una forma vertical, ¿no? ¿Sí? Tiene una excavación, que sería esto, que tiene aproximadamente más de 6 décimas, que ahorita lo vamos a ver. Y aquí vemos la forma del nervio óptico es circular. Y aquí vemos una forma del nervio óptico irregular, miren. Si aquí viene, se mete, aquí se mete, o sea, no es uniforme. Aquí tenemos el nervio óptico. El borde sería todo esto negro, mire. Ese es el borde del nervio óptico, que son nítidos. Veo el tamaño de la excavación, que sería esto, mire, esto. Y entonces, aparte de estudiar el borde, aparte de estudiar la excavación, voy a estudiar el reborde neuroretinal. ¿Y qué es el reborde neuroretinal? Es el espacio que comprende entre el borde del nervio óptico y el borde de la papila. Este espacio se llama reborde neuroretinal. ¿Sí? Entonces, todo esto que sería aquí, para acá sería el lado nasal y de aquí para acá sería el lado temporal. Acuérdense, aquí es más blanquizco, mire, y aquí está un poquito más, el color es más encendido, rojizo, claro. Ahora vemos el nervio óptico, mire, que es de forma irregular. Veo la excavación que tiene más de 6 décimas, ¿sí? No me sujeto a lo blanco, que ahorita lo vamos a ver, ¿eh? Y entonces, para estudiar el reborde neuroretiniano, yo tengo que señalar con unas letras. N es del lado nasal, T del lado temporal, S sería superior, lado inferior. Pero para que se entienda más claro, me voy a ir con este nervio óptico. Esto sería lado nasal, esto sería lado temporal. Vean el espacio que existe aquí. De aquí hasta acá, ese es un espacio. Y vean el espacio de aquí a acá, es más angosto. Y entonces le digo acá, N, porque es del lado nasal, que es este, N es mayor que T, porque estoy viendo el lado temporal. Y aquí lo puse, miren, N es mayor que temporal. Vean el espacio de aquí a acá y compare este espacio. Ahora, si yo veo esta parte, fíjense, de aquí para acá, ahora de aquí para acá, ¿cuánto sería? Entonces, esto sería I, que sería la parte inferior, y S sería la parte superior. Entonces, I es mayor que S. Aquí está escrito. Y esto tiene mucho valor cuando hacemos el diagnóstico de glaucoma, ¿no? El reborde neuroretinal. Y aquí vemos una excavación que tiene aproximadamente de 8 décimas, con los bordes del nervio óptico irregulares y blanquizco, miren. Ahora, aquí tengo dos nervios ópticos. Yo no me voy a sujetar a lo blanco, fíjense. No, a donde dobla el vaso. Aquí dobla el vaso, miren. Aquí dobla el vaso. Aquí dobla el vaso. Aquí dobla el vaso. ¿Sí? Ahorita me regreso. Ahora, vamos a hacerlo en una forma imaginaria. Esto, el tamaño del nervio óptico, el diámetro del nervio óptico corresponde a 10 décimas. Y entonces, cada ruedita sería una décima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y este sería 10. Pero eso es en forma imaginaria, ¿no? Y entonces, el vaso dobla aquí, mire, acá. Entonces tengo que ver 1, 2, 3,
4, 5. Entonces, tiene una excavación de 5 décimas. Ahora en esto, vean dónde dobla el vaso. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el 7. Entonces, tiene una excavación de 7 décimas. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí dobla el vaso. 9 décimas. De esa manera valoro yo cuánto tiene de excavación. Pero a mí se me hace más práctico que me voy de aquí, miren, porque así lo hago yo y muchos lo hacemos. De aquí sería 10. Esto sería 9. Esto sería 8, 7, 6, 5, 4. Así me voy y lo saco más rápido que yéndome de adentro hacia afuera. Y me voy de afuera hacia adentro. Y entonces, este círculo que tengo aquí está sobrepuesto al nervio óptico. Y ahora ya lo puse y quiero saber cuánto tengo de excavación aquí. Me voy aquí, esto sería 10, esto sería 9, y aquí donde dobla es 8. Pero para que no le falle yo, le digo, la excavación corresponde entre 8 a 9 décimas. No voy a decir exactamente 9, no, entre 8 a 9 décimas. Y aquí sería de 4 a 5 décimas. Y entonces, en los pacientes que tienen glaucoma, lo primero que afecta es la excavación. Vean cómo se profundiza. Y aquí vemos un nervio, el nervio, la excavación y el reborde neuroretiniano. Y este es el nervio óptico que vemos los vasos que tiene aquí. Me voy a ir hacia atrás. Estos vasos que tiene aquí, mire, vean cómo está en el centro, Y ahora yo me voy acá. Estos vasos se rechazaron hacia el otro lado, que normalmente debería estar acá. Ahora están rechazados. Entonces, hablo de rechazo vascular. Hablo de palidez del nervio óptico, porque está pálido. Veo que tiene una excavación, mire, aquí hay un vasito, mire, aquí dobla. Prácticamente tiene de 9 a 10 décimas. Y tiene vasos, estos son vasos en forma de gancho. Ya entonces tengo varios datos que dice tiene glaucoma. Y este paciente, mire, tiene aquí dobla el vaso, mire, exactamente entre 9 a 10 décimas. Y tiene vasos en forma de gancho, tiene una hemorragia y ya hay palidez. Aquí vemos este nervio óptico, que hay rechazo, porque debería estar acá, mire. Está hasta acá. Aquí están los vasos en forma de gancho, mire. Y se ve amarillo, amarillo. Aquí vemos una hemorragia, y entonces no tomo en cuenta esta mancha blanca. Me tomo donde está el color rojito, mire. De aquí sería 10, 9, 9, 8 décimas. Entonces tiene una excavación de 8 décimas con rechazamiento vascular, vasos en forma de gancho y palidez del nervio óptico. Y aquí vemos otro, que hay vasos rechazados, hay palidez y prácticamente, si ustedes ven, ya prácticamente aquí está, corresponde a los 10. Vemos otro nervio óptico totalmente rechazado, aquí ya está abarcando los 10, con vasos en forma de gancho. Aquí tenemos 2 que también tienen glaucoma. Aquí vemos que prácticamente la papila se puso blanca y aquí están los vasos en forma de gancho, mire. Aquí vemos una papila que tiene una hemorragia y aquí vemos un nervio óptico que tiene la forma vertical, ¿no? Y que tiene una excavación de 9 décimas. Aquí tenemos otro nervio, mire. Este es un nervio que tiene glaucoma, que es pálido, con un 8 de excavación y aquí esto es normal. Aquí vemos otro, mire, que tiene vasos en forma de gancho, rechazamiento, palidez y que tiene 10 décimas. Y aquí prácticamente se acabó, mire. Aquí está la línea, el borde, y aquí está saliendo un vaso. Quiere decir que tiene 10. Este paciente ya no ve. Vemos otro que también tiene entre 9 a 10. Y aquí vemos todas estas variedades, mire. Prácticamente estos todavía ven,
pero este prácticamente ya no ve. Aquí está otro. Y aquí vemos dónde sale, dónde se da la vuelta al vaso. Casi está entre 9 a 10. Ahora, el otro método de exploración sería el examen del campo visual. Busca defectos y sus ubicaciones mientras el paciente mire la luz y se proyecta otras luces en la periferia, ¿sí? Y el normal, estos aparatos son por medio de la computadora, en la que nosotros colocamos al paciente aquí, tapando el ojo izquierdo, exploramos el ojo derecho. Y aquí va a haber una luz en el centro y otras que van a aparecer. Y él nos va a marcar cuando ve la luz. Aquí lo está haciendo, mire. Y aquí está marcando cuando él ve la luz. No la del centro, la de la periferia. Y entonces imprimimos esto y nos da esta imagen. ¿Y qué nos da? Que hay un aumento de la mancha ciega, que esta parte no ve, por eso está oscura. Aquí tenemos otro, que todo esto ya no ve, y que se llama escotoma arqueado. Hay otra forma, todas estas rueditas se le llaman isópteras. Cada rueda es 10 grados, 20, 30, hasta 70. Y todo lo que este paciente ve en este campo visual sería todo lo que está en el centro demarcándose aquí. Todo esto ve, afuera ya no ve, ni el nervio óptico no ve. Aquí tenemos un escotoma arqueado, aquí hay un escotoma superior e inferior. Esto lo podemos hacer en el consultorio. Ahora, ¿cómo están las fibras? Porque lo primero que se daña en un glaucoma son las fibras nerviosas. Y este es el patrón que tiene, mire. Uno se va hacia la retina nasal, otro se va hacia el lado temporal, superior, inferior, y tenemos la que va hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Ese es el patrón. Y entonces, cuando uno ve el fondo de ojo, aquí ya se detecta un defecto de la capa de fibras nerviosas. Entonces, ya estamos ante la presencia de un signo que nos indica que hay glaucoma. Y aquí vemos otro fondo de ojo, que aquí hay una zona oscura, mire, que es un defecto de la capa de fibras nerviosas. Vemos el campo visual, esto, mire, oscuro, esto se traduce aquí. Todo esto oscuro se traduce todo esto, que ya no ve. Y aquí prácticamente ya no ve. Si me corta, nos vamos y nos vemos mañana. Ahora, la paquimetría mide el grosor de la córnea y la parte central de la córnea corresponde a 520 micras. Cuanto más gruesa sea la córnea, más altos serán los valores medidos por la presión intraocular. Entonces, todo eso tenemos que valorar, ¿no? ¿Cuánto mide la córnea? Y tenemos que hacer paquimetría. La tomografía de coherencia óptica va a valorar el nervio óptico, va a valorar la excavación. Y entonces, este es lo que se marca el tonómetro de coherencia óptica, mire. Aquí está marcando el nervio óptico y aquí está marcando. Aquí vemos, y vemos esto, mire, que ya hay un aumento en excavación. Y aquí se está perdiendo. Bueno, hasta aquí la dejamos. Mañana hacemos preguntas. Pónganse a estudiar sobre estas excavaciones porque voy a hacer preguntas sobre esto. Gracias, nos vemos. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Sí, hasta luego.